Lucho, el otro día dijiste cosas muy bellas sobre la actuación, muy bellas. Me gustó mucho esto que describiste el acto de filmar una película o de hacer una obra de teatro, una cosa inspirada como un acto de magia en la cual se reunían, se juntaban muchos brujos. No dijiste brujo, pero fue muy Sí, sí. bonito. Dije, Y dije que era una persona una que, especie de aquelarre. eh, eso, y la Aquelarre. señorita Figueroa, que siempre asiste a, los días viernes, recogió tu frase y la puso. Y, era muy bella en realidad, y muy motivadora. Sí. Ok. Yo te agradezco mucho, ya que además Lucho es nuestro premio Espiga de Oro del instituto, en que nosotros le dimos este reconocimiento al Lucho por la brillante trayectoria y por su aporte al desarrollo del cine y el cine en Chile y realmente de la cultura cinematográfica universal. Entonces, es un gusto enorme tenerlo aquí de nuevo para que concluyamos la charla que desafortunadamente el otro día se interrumpió por razones técnicas que son muy ajenas a nuestra voluntad. Sí, el problema para mí es que yo soy bueno para conversar. ¿Ah? Me gusta dialogar, como buen actor que soy, o como actor que soy, no es decir buen actor, como actor que soy me gusta dialogar. Entonces es más o menos difícil aquí dialogar. Y ¿Sí? eso, te gusta dialogar. Pero, pero yo te he visto unos monólogos extraordinarios, como el del abogado del panorama desde el puente de Arthur Miller, Ah, en que prácticamente es un el gran abogado personaje, una gran Alfieri. situación y no está dialogando con nadie, es un monólogo, Sí, una claro, cuando performance lo hicimos realmente en televisión. notable como actor. Sí. En el teatro También, no es un monólogo, ¿ah? pero te vi hacerlo, Porque en el ¿no? teatro yo trataba de hacerlo como diálogo, o sea, conversando con la gente que estaba ahí. Claro, en la televisión fue diferente porque lo hice con la cámara. Claro, claro. Pero la gente no te contestaba. El que habla, plantea y cuenta la historia y saca incluso Sí, conclusiones o lleva al público a conclusiones, sí. eres tú Pero yo como como actor actor. veía al público y lo veía muy cerca. Sí, no es igual que el cine. Pero cuando tú estás actuando, ya sé, por ejemplo, si alguien ve, y perdona la autorreferencia, pero uno tiene que referirse a los trabajos que ha hecho. En el Chacal de Nahuel Toro, el juez parece que estuviera conversando con uno, ¿no? Y Sí, bueno. cuando está ahí, y además piensa que estábamos en ese momento filmando con una cámara sin sonido, por lo tanto, todo esto fue doblado después, Sí, sí. en la voz No me refiero. sé, como Y sin embargo yo, la cámara va, viene, y todo es como no sé si en algún momento lo dije antes, eh, el momento de actuar para mí es un momento que tiene que ver con la magia que hablaba sobre lo que es para mí el cine. El cine para mí es un acto de magia, realmente. Pero en el momento que yo estoy actuando, la magia está en que o yo en este caso, no sé si todos los actores sean iguales, eh, me, me separo de mi vida personal. O sea, no existe. En ese instante, mi vida real, digamos, personal no existe. Existe el momento mágico que es el largo de la escena nomás, Mi ¿no? pregunta es, mi Entro en otro pregunta es, mundo. querido Lucho, mi pregunta es, eh, ¿cuándo, en qué momento de tu vida te diste cuenta que ese iba a ser tu destino, el ser actor? Ah, eso tiene que ver con una polola que tuve yo, que estudiaba teatro.
Y entonces yo le ayudaba un poquito con su memorización y un día me dijo, pero tú tienes muchas condiciones. Me llevó a ver una obra de teatro y ahí descubrí, eso es lo que tengo que hacer yo. Se trataba de La muerte de un vendedor, hecho por el Teatro Experimental de la Universidad de Chile en el Teatro Municipal. Lo encontré maravilloso, me acercó mucho al cine y dijo, y ahí me dijo, eso es lo que tengo que hacer yo. Y desde ahí hice eso, desde ese momento. Ser actor. ¿Y qué edad tenías tú en ese momento? ¿En 22 qué años. momento, qué edad tenías tú en ese momento? 22. 22 años. ¿Me oyes? ¿Pasó algo? ¿Aló? Está intermitente, Miguel. Déjame ver qué pasa, a ver si lo encuentro por ahí. Espérate. Está sin cámara. Ahí apareció Miguel, conecta tu micrófono. Está conectado. Ahí. Ahí sí, ahí. Oye, me gustaría invitar a la gente que nos está escuchando a hacerle preguntas, sobre todo al Lucho, acerca de todo lo que expuso y ha expuesto sobre la función del actor en el cine y en el teatro, que es está bastante claro, bastante didáctico, y entonces la gente que está interesada puede preguntarle directamente. Los invito a hacerlo. Ricardo. Don Luis, me gustaría preguntar, ¿usted cuando crea personajes utiliza realmente una técnica externa, por ejemplo, se ocupa más psicología o a ver, yo conozco actores que trabajan de hacia adentro, que trabajan en la construcción del personaje, en su vestuario, en forma de... Ricardo, te oigo muy intermitentemente. Pregunto, si usted cuando crea su personaje, generalmente utiliza una técnica psicológica o trabaja desde afuera hacia adentro. Yo conozco actores que trabajan mucho en el vestuario, con forma de caminar, con ciertos tics. ¿Qué prefiere usted? Con este tremendo dedicado casi toda la vida a la actuación, no me sujeto a ningún método. Yo creo que los métodos de actuación existen en forma personal, o sea, los métodos son personales. Y lo que uno ha aprendido con Stanislavski o con Jouvet o con el Actor Studio, ¿cierto? O con quien sea, o con el maestro que ha tenido uno, con Julio Durán Cerda en mi caso, o Pedro de la Barra, uno va haciéndose su propio método. Y yo creo que mi propio método es dejarse llevar por la acción, o sea, por lo que está ocurriendo ahí, en ese momento. Todas las indicaciones, ¿no? Yo creo que lo adelanté la vez anterior, todas las indicaciones del director, yo las escucho, ¿no? Las hago propias y qué sé yo, y cuando entro a hacer ese acto, lo que sea, un acto de una obra de teatro, o una escena, o una escenita, una toma de la película, o qué sé yo, de la televisión, y entro en ese momento se me olvida toda esa cosa. Todo eso forma parte de mis conocimientos, por supuesto, de lo que yo he observado, de lo que yo he vivido técnicamente, teóricamente,
Pero todo eso en el momento de actuar se me olvida. Y se me olvidan también las indicaciones del director. Y hago mi propio. ¿No? Que seguramente... ¿Y qué personaje usted recuerda que le haya costado más interpretar o construir en su carrera? No, hubo un personaje de una teleserie que se llamaba La Noche del Cobarde, una teleserie de Moya Grau, en que el personaje me caía mal a mí. Y cuando lo vi en escena, cuando lo vi en la pantalla, me cayó peor todavía, ¿no? Entonces, ese lo hice, es decir, encontraba que el personaje era muy estúpido, por no decir otra palabra peor. Entonces, lo hice entero y tuvo mucho éxito. Y yo no me podía explicar por qué. Porque el personaje era muy malo, muy tonto, muy estúpido, muy bobalicón y malo más encima. Mala persona. No, ese yo diría que es el que más me ha costado hacer, el que más he criticado. En general yo quiero mucho a mis personajes, aunque sean malos, por supuesto. Ok. ¿Me escucha Porque si no ahí? los quiero, no me van a salir bien. Y dígame una cosa, ¿y qué como consejo le daría usted a los estudiantes, a los chicos que están dirigiendo sus primeras películas para que se relacionen con un actor? Ah, no sé. El consejo es que se pongan de acuerdo con el director, en primer lugar, ¿no? Porque el director, en el cine sobre todo, el director es tal vez el personaje más importante de una película, tal vez, ¿no? Porque está entregando él su punto de vista con respecto a toda la obra. Así que, bueno, estar de acuerdo con el director para poder hacer bien ese personaje que él ha diseñado, por lo demás, ¿no? A pesar de que haya alguien que escriba el guión, de todas maneras el director es el que diseña la película, ¿no? El que hace la película. Lucho, allá en Johnny 100 pesos, clavaste una Mont Blanc en el escritorio. La Mont Blanc creo que era auténtica. Según me contó Gren Marino, la clavaste nomás. Desapareció la Mont Blanc en el acto en la actuación. ¿Te recuerdas? No te entendí porque está entrecortado el sonido. Ah, qué pena. No, le pregunta don Luis sobre la Voy a Mont imagen. la Mont Blanc que usted tenía en el Johnny 100 pesos, que usted rompió. Sí. Sí. ¿Cómo La clavaste la clavaste en el escritorio. en el escritorio? Ah, porque la primera vez que en la primera toma quedó clavadita. De verdad. Y era una No, Mont Blanc como esta. no, era una Mont Blanc la que tenía en la mano, pero No, esta ya es ni una me Mont Blanc. acuerdo, pero era una Mont Blanc, sí, ¿no? Sí, era una Mont Blanc. Y no le pasó nada. A los espectadores nos dolió mucho cuando clavaste la Mont Blanc y quedó clavadita. No, y después cuando se la entrego la doblé, ¿no? Hoy, perdón, ¿no? Y la doblé. Pero fue casi de verdad, ¿eh? Casi de verdad. En todo caso, la primera vez se enterró. No me acuerdo muy bien. Bueno, yo les invito a las ¿Sí? personas que nos están viendo, que nos están escuchando, a que le pregunten, ahora aprovechen de preguntarle directamente a Luis sobre su inquietud en relación
al actor y a la actuación en el cine, dada que tenemos un testigo y un protagonista de privilegio. Pues. Sergio, ¿quiere hacer una A mí pregunta? me encanta preguntarle cosas a Lucho y conversar con él. Eso. Parece que Sergio Arévalo quiere hacer una pregunta, a ver. Tal Vamos. vez más que una pregunta es, primero, manifestarle mi gran admiración a Luis por su trabajo, por su gran trayectoria. Yo creo que las personas que amamos el cine chileno, en gran medida, tiene que ver por los maravillosos personajes que él ha construido. Entonces, yo cada vez que lo veo en alguna nueva obra, me maravillo de que una persona, de un actor de esa calidad, esté todavía, digamos, dándonos el privilegio de verlo actuar. Entonces, para mí realmente es una emoción cada vez que lo veo. Y sus personajes son inolvidables. Entonces, yo, más que una pregunta, lo que quiero decirle es eso, don Luis. O sea, usted ha hecho que muchas generaciones de chilenos amen el cine y la actuación gracias a su carrera, gracias a su entrega al cine y también a su vida, una forma tan íntegra, digamos, como actor, como artista. Así que eso, mi gran admiración. Y aquí lo sigo escuchando con gran atención, como siempre. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Puedo decirle que, que tal vez una de las satisfacciones más grandes que me da mi profesión, mi oficio, es que las personas que, como ustedes, Sergio, me dicen estas cosas de vez en cuando, que a mí me causan una cierta inquietud. Lo que más me gusta es que me dicen, ¿sabe lo que pasa con usted? Que yo le creo todo. Y creo que esa es una gran satisfacción de que el público, o sea, a quien está dedicado la obra que uno hace, le crea lo que está haciendo, aunque sea mentira, ¿no? Que eso de eso se trata este oficio, ¿no? De que las mentiras que uno cuenta se las crea. Eso es. A sus órdenes. Miguel, cortado micrófono. ¿Aló? No, le digo que yo le creo. ¿Ahora me escucha? Sí, ahora sí. Que yo le creo tanto al Lucho, son mentiras, se las creo tanto que si tuviera la posibilidad de tener una cámara y de poder ir a su casa ahora a correr y plantearle, pensemos una película, lo haría de inmediato. Gracias, gracias. Porque está, además de haber estado siempre en un estado magnífico como actor, lo está hoy en día en forma impresionante realmente, como para ser un personaje de trascendencia. Bueno, yo lo sigo invitando e instando a que la gente que nos está viendo le pregunten a Lucho, ¿no? Le pregunten sus inquietudes, le planteen sus inquietudes. A ver, Eddie, Héctor, por favor aprovechen la oportunidad. Juan Benítez también puede preguntar. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Yo, mientras tanto, apruebo todo lo que dice el Lucho. Yo apruebo lo que dice Luis. Héctor quiere hacer una pregunta, Luis. Héctor quiere hacer una pregunta ahí. Sí. Que yo quiero hacer... No, disculpe. Dele nomás. Después puedo esperar yo. Sí, mire, yo tengo dos preguntas en realidad. Una me la había ganado Ricardo preguntando qué personaje le fue más difícil hacer. Y yo quería preguntarle cuál le tuvo más cariño para hacer. ¿Cuál es el que más recuerda usted con cariño?
Y también quería preguntar, en el mismo sentido, ¿qué debe tener un personaje para que a usted le atraiga? Yo no sé si a usted lo invitan los directores o usted se acerca al director y le dice, yo quiero trabajar con usted, pero ¿qué debe tener un personaje para que le encante? Ya, le voy a contestar la última pregunta. Yo espero que los directores o los productores me llamen. Eh, sí, en general ha sido así, porque me necesitan, más que nada. No me ando ofreciendo, a pesar de que a veces sí, pero en general no. Eso por un lado. Y lo otro era, yo creo que el personaje que a mí más me ha gustado hacer y que sigue presente en mi vida siempre es un personaje de una obra de teatro que nombraba antes Miguel, que se llama Alfieri, ¿no? Que es el abogado De Una Panorama mirada desde el del puente, de puente, Miller. The View from the Bridge, de Miller, el abogado Alfieri, que tiene un doble papel dentro de la obra de teatro, que es el narrador, el que cuenta la historia, y que participa también en la historia, ¿no? También participa dentro de la historia. Ese personaje que lo he hecho varias veces, lo hice primero en el Teatro de la Universidad de Concepción, y 48 años después, cuando yo produje la obra, lo hice de nuevo, con otro elenco, pero con el mismo director, ¿no? Y también lo hice en la televisión con Miguel, dirigiendo Miguel, ¿no? Que ahí donde conversaba con la cámara. Ese personaje y esa obra me gusta tanto que estuve leyendo primero la autobiografía de Arthur Miller y luego releyendo la obra, me dieron ganas de hacerla de nuevo, ¿no? Después ya han pasado 14 años de la última vez que la hice. Pero me gustaría dirigir la mía ahora, sí. Porque tengo otro punto de vista, porque leí la autobiografía de Miller. Me di cuenta que se le puede dar otro tono a esa obra, pero no creo que lo vaya a hacer eso. Pero ese personaje sí, me gustó mucho hacerlo y me gusta el personaje. Lo revivo a cada rato. Me sé todavía el monólogo de memoria, el monólogo del comienzo. Don Dime. Luis, don Luis, aquí hay una ¿Cómo pregunta. se inicia? ¿Cómo? Don Luis, aquí hay una pregunta de un alumno, No, ¿Sí? de Edio Campo, que pregunta, ¿en qué se inspira y cómo enfrenta? No, perdón, me equivoqué. ¿Qué le interesa a usted? ¿Cuál es la indicación de un director que más agradece al realizar su trabajo? ¿Cuáles son? No, yo agradezco. No podría decírselo eso, porque para mí el trabajo no sé, no lo hago por partes, ¿no? Entonces, no, esto me gusta, esto no me gusta, no. No tengo respuesta como para eso. A mí me gusta el director que da indicaciones de lo que quiere, por supuesto, ¿cierto? Y de ahí sabe de qué uno es capaz de hacer, ¿no? No le pide cosas imposibles, ¿no? Como pararse en la cabeza, qué sé yo, ¿no? Sino que le pide cosas que uno pueda hacer, ¿no? Y no me refiero solamente a las cabriolas, sino que también al intelecto, al sentimiento, a la intuición. Por eso que el director debe conocer a sus actores, ¿no? Y agradezco en el fondo todas las indicaciones que el director me da, todas las indicaciones, aunque yo no esté de acuerdo. Ya me las arreglaré yo para ponerme de acuerdo con él. Aquí hay una pregunta de una señorita que se llama Mabel, que pregunta, ¿cómo enfrenta usted cuando el coprotagonista
con el que usted tiene que relacionarse no es muy talentoso o talentosa? No sé, yo enfrento a mis compañeros, o a los personajes, más que a los compañeros, a los personajes, así, sean talentosos o no, ¿no? No les estoy midiendo el talento en primer lugar, y en segundo lugar, creo que soy dialogante, o sea, tengo que responder a lo que me entregan, ¿no? Si lo que me entrega a lo mejor no es suficiente, tal vez yo haré un esfuerzo para que sea suficiente, ¿no? No sé, yo soy un autor totalmente intuitivo, así que respondo al momento, a lo que está pasando, ¿no? Si a alguien se le cae una cosa al suelo, yo la levanto, ¿no? No hago como que no pasó. Eso pasó, es la vida dentro de esa ficción, eso es la vida real. Y hay que actuar como en la vida real, ¿no? Salvo que sea, qué sé yo, algo que sea con acrobacia, que eso es diferente. Eso puede ser diferente, aunque tampoco creo que sea tan diferente. ¿Quién más? ¿A dónde hay otra pregunta, por favor? ¿Cómo? Estoy preguntando, incitando a la gente que haga más preguntas, don Luis. Ah, ya. Encantado. Don Luis, yo quisiera hacer una pregunta. Respecto a la improvisación, ¿a usted le gusta cuando el guión es más abierto y le permite a usted aportar dentro de los diálogos, o prefiere que, digamos, que el guión esté completamente cerrado y sea eso lo que usted tiene que ejecutar? Yo creo que prefiero que haya una cierta posibilidad de improvisar. Pero y no me refiero al texto. El texto es bueno de vez en cuando cambiarlo porque hay textos que no son buenos, hay que cambiarlo. Pero improvisar el texto, pequeñas cosas sí. El teatro me enseñó a que el texto hay que decirlo tal cual. Eso es relativo también, ¿no? Pero, por ejemplo, qué sé yo, el teatro en verso hay que decirlo al pie de la letra, porque si no, estás, ¿cómo se llama? Alterando lo que es la obra, ¿no? Pero en otras obras que no son en verso, por ejemplo, y que lo literario no es tan importante como para tener que decirlo literalmente, eh, es bueno darse unos ciertos espacios, ¿no? Yo creo que de repente, de pronto, qué sé yo, una palabrita o un gesto sirven, ¿no? Y que no están dentro del libreto, del guión o de la dirección. Y sirven, y aportan. Y eso sí, yo creo que es bueno hacerlo. Y ahora, improvisar, para hacer una obra con improvisaciones nada más, se necesita ensayar mucho la improvisación. Es cierto, es verdad. Es verdad. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfecto. Ricardo. Sí, yo perfecto. te escucho y te veo muy bien. Oye, Lucho, ¿tú te acuerdas que dijo Arthur Miller sobre el personaje del abogado que interpretaste en su obra Una mirada desde el puente? ¿Qué Me acuerdo dijo? que fue algo muy... Arthur Yo lo Miller. conocí a Arthur Miller cuando vino a Chile, me lo presentaron y yo fui a conversar con él, No, me no. presenté, le dije que ¿Ah? había trabajado en su obra en View from the Bridge
Y me dijo, así me hizo con el dedo, Alfieri, me dijo. Eso fue. O sea, él me puso en el papel que yo había hecho, sin saberlo. Toda esta maravilla son magníficos, pero no. ¿Perdón? Pero que fue muy elogioso, según sé, acerca de tu interpretación. No Que me acuerdo. Arthur Miller fue muy elogioso ¿Sí? acerca de tu interpretación Ah, del personaje, de su obra. Y que te escuché la mitad nomás de lo que conté. ¿Mm? Aquí, no. aquí hay una pregunta de Sandra Figueroa que le No te quiere escuché. hacer don Luis. ¿Sí? Sandra, pregunta cuando quieras. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Ya. Hola Luis, Hola. qué honor poder estar aquí frente a ti. Me siento incluso un poco nerviosa. ¿Sabes qué? Quería preguntarte, cuando tú estás interpretando un personaje, quiero saber si tú dejas de ser tú, si el personaje te posee de alguna manera, si mientras el personaje es, tú dejas de ser. Te lo pregunto porque hay muchos actores, igual que hay muchos cantantes, muchos músicos, que siempre son el mismo. Es la persona haciendo de chofer, es la persona haciendo de banquero, pero en el caso tuyo parece que fuera, que nunca estuvieras tú. Ahora estás tú aquí en la pantalla, pero por lo general es el personaje, yo no te veo a ti. Entonces mi Ya. pregunta es si cuando tú estás actuando ya no hay Luis Alarcón y hay personajes. Si tú te sientes impregnado de ese personaje y eres él, por eso mismo se da este espacio donde tú te sientes libre de cambiar un pedazo de texto, de cambiar un gesto, porque el personaje te posee. No sé si se entiende. Sí, Ya. el personaje para mí, eso lo he descubierto últimamente, ¿ah? O que lo he descubierto, son especulaciones mías también. El personaje existe, ¿cierto? Dentro de mí, en primer lugar, ¿no? Pero también existe el personaje, ese otro, el que está afuera, el que está escrito, ¿no? Basta que tú nombres un personaje para que exista. Ese personaje empieza a existir, ¿no? Y tiene sus propias reacciones. Eso lo digo porque una cosa que yo hago es no hacer un análisis muy profundo del personaje para no distanciarlo. Si tú haces un cuadro perfecto del personaje que vas a interpretar, se te vuelve objetivo, ¿no? Se queda en un lugar por allá, pero en el papel, y no acá, y uno tiene que traerlo para acá, ¿cierto? Tiene que integrarlo a uno. No allá, no el análisis, sino que el personaje reaccione. Si todo eso que tiene el personaje, yo en alguna manera, en algún lado de mi cerebro lo tengo ya. Sin embargo, y esa es la parte, eso es porque uno me dejo llevar entonces por la acción, ¿cierto? De lo que estoy haciendo, y eso me hace construir el personaje. Y eso sale, y lo que sale hacia el público, ese es el personaje. Sin embargo, he descubierto que el personaje de repente lo maneja a uno. Lo maneja como desde afuera, como desde esa otra existencia que tiene, que es el personaje que está escrito. Me ha pasado, ¿no? Me ha pasado, lo contaba acá con una película que hicimos con Miguel, cuando la escena de la naranja, ¿no? Que me regalan una naranja y yo entro en un llanto increíble por el hecho de que me regalen una naranja. Entonces yo, después que hice la escena, y después de un tiempo,
pensando en esa escena y por qué me puse a llorar de esa forma, me salió el llanto de adentro, de verdad, que me duró harto por lo demás, me duró un poco más allá del corte, ¿no? ¿Es por qué? Es porque ese personaje que digo yo que existe poco más allá, al margen, en una tercera o cuarta dimensión, no sé cuál es, de cuarta dimensión, quinta dimensión, se me metió para adentro el subconsciente de ese personaje, ¿no? No es no es la única vez que me ha pasado, ¿no? Alguna vez me dijeron, qué buena esa cojerita que le pusiste al personaje. Y yo tuve que preguntar, ¿qué cojerita? En un personaje de teatro. Y yo, no, usted cojea cuando hace el personaje. No me había dado cuenta. No, el personaje me hizo cojear. Ese otro que te digo yo que viene de afuera, hoy se mete para adentro. Esas cuento de sus experiencias, ¿no? No soy Estoy capaz escuchando acá. de analizarlas mucho. Oiga, don Luis, a mí me gustaría ¿Te preguntarle contesto? sobre un Muchas personaje. gracias. Don Luis, me gustaría preguntarle sobre un personaje que usted hace en la película de Valeria Sarmiento que se llama Secretos, que es un militar que está preso y, ¿Sí? que su discurso es que no se acuerda, que no se acuerda. El texto está súper claro. Yo sé que Valeria trabaja con los textos que no hay que moverlos mucho, pero usted logró esa especie de cinismo de ese militar muy bien, esa mentira, ese no reconocimiento de todas las barbaridades que hicieron. ¿Cómo trabajó ese personaje? Sí. Ese personaje yo lo capté así como de entrada, porque eso no fue muy ensayado, que digamos, porque encontré que era un personaje como de Raúl Ruiz, ¿no? Y los personajes de Raúl Ruiz, no sé si los entendía o no, ¿eh? Pero entendía la intención de Raúl, ¿no? Eso sí. Entendía la intención de Raúl, eso sí, en eso estábamos muy de acuerdo. Hablábamos un lenguaje coloquial con Raúl que a veces la gente en general no entendía, porque por nuestro ancestro chilote debe ser, según Miguel, Por ¿no? supuesto. Entonces, me pasó eso con ese personaje. Además que, bueno, yo sigo una indicación que alguna vez me dio Pedro de la Barra, ¿no? Que es que la observación del actor, de los personajes, el actor debe observar los personajes, pero que la mejor observación del personaje es la vivencia con el personaje. O sea, no hay que estudiar los personajes antes, sino que hay que tenerlos aquí adentro, porque ya tuve la vivencia, ¿no? O sea, vivir con la gente al lado, su manera de hablar, su manera de pensar, qué sé yo. Y eso hay que tenerlo guardado adentro de las bodegas de uno, ¿no? Para que salgan los cajoncitos y se junten después y formen un personaje. Eso es. Ese personaje que era muy entretenido, ¿no? Sí. Era muy entretenido. Además que le gustaba estar preso porque estaba muy bien, muy tranquilo ahí. Se iba a perder los cauceos si lo dejaban libre. Claro, se iba a perder el cauceo tan rico que hace. Es muy bueno ese personaje. Salió muy bonito, además, me gustó mucho. Me gustó mucho a mí. ¿Quién más tiene una pregunta? Moreno, creo que querías hacer una pregunta tú, ¿no? Tienes que activar tu micrófono, Cristian. Pues aquí estamos, no, ahí estamos. Hola Luis, buenas tardes. Hubo una frase en una respuesta anterior que me llamó la atención. ¿Sí? Dijiste que hay que ensayar la improvisación. Yo, verdaderamente, puedo hablar sobre eso porque me resulta incongruente.
Claro, es incongruente. Pero hay que ensayar mucho. Hay varias maneras de filmar, por supuesto. Habrá gente que le gusta filmar lo que está ocurriendo. Cosa que tiene mucho que ver, por ejemplo, con Raúl. Raúl no filmaba para contar una historia, sino que para filmar lo que estaba pasando, prácticamente. Sin embargo, se hacían largas sesiones de improvisación. Porque me acuerdo que ya ni me acuerdo cómo se llamaba la película, donde yo entraba a una biblioteca y venía desde el fondo y llegaba a un primer plano. Y eso lo ensayamos, como te digo, como te dije, la improvisación, porque no tenía texto, tenía una idea nomás, ¿no? Era un monólogo, la ensayamos por lo menos 10 veces, todo. Porque él tenía que seguir con la cámara todo el trayecto, qué sé yo, y no perderme, y llegar hasta acá, después estaba en el fondo, allá por el fondo de la escena, y llegaba hasta el primer plano, y era un plano secuencia. Entonces, había que ser exacto en todo lo que... Y eso había que ensayarlo, pero era improvisado, el texto, sobre todo el texto. Y cuando se hace eso, don Luis, ¿usted va marcando o el director marca las cosas que se descubren en cada improvisación para que queden para la escena final? Bueno, eso también, que todo es tan relativo, ¿no? Que con Ruiz, por ejemplo, él contaba más o menos de qué se trataba la escena que íbamos a hacer. Y improvisábamos con palabras o con recuerdos, eso sí, con recuerdos de uno, ¿no? Que él conocía. Él nos iba guiando por ese lado, ¿no? Y si la cosa no resultaba, sacaba un papelito del bolsillo y entregaba el guión. Y ahí estaba escrito. Está bien. Y trataba de llegar a eso, ¿no? Así era. Eso es decir, esa es una experiencia con él. Con otros directores la cosa es diferente, por supuesto. Bueno, es decir, hay directores que exigen que se diga ese texto, ¿cierto? Y que sean tantos pasos y se llegue ahí. El cine es así ¿cómo se llama? Preciso, ¿no? Ahí tiene que haber precisión, ¿no? Porque si no uno se sale de cámara o qué sé yo, se sale de cuadro, ¿no? Por ejemplo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Miguel, tienes tu micrófono desconectado. Yo me entusiasmé con las preguntas. Ah, perdón. Adelante, por favor. Dale, Sergio. Ya, Adelante. bueno, es que me entusiasmé porque a medida que van saliendo, digamos, avanza la conversación, van surgiendo cosas bien interesantes. Bueno, en primer lugar, me gustó mucho esto de que tengan ancestros chilotes, porque yo también soy chilote, entonces siempre he encontrado, digamos, que hay algo ahí, digamos, que una reunión de brujos. Que hace que la gente, no, que hace que las personas, es una cultura. ¿Ah? Pero estaba pensando dos cosas, a lo mejor no son dos preguntas distintas, pero ahí usted ve como uno es, ¿en qué caso usted rechazaría un papel? ¿En qué casos particulares? ¿Por qué razón? No sé si le ha tocado, pero ¿por qué rechazaría usted un papel? Y la segunda pregunta, que es bien distinta, es por lo que usted cuenta, digamos, y otros actores, el autoconocimiento para un actor parece ser una cosa muy importante. Y en ese sentido,
¿usted considera que el análisis, digamos, el psicoanálisis o el análisis es algo que ayuda? Estoy pensando en los actores nuevos, que puede ser una herramienta que les ayude a desarrollar su carrera. Bueno, yo creo que el análisis o el psicoanálisis es bueno. O sea, es bueno analizar cómo es un personaje. Es bueno saber que tiene 17 años y que tuvo una mala educación, qué sé yo, algunas cosas generales, sí. Pero el exceso de análisis a mí me parece que en lugar de acercar, aleja. Porque pasa a ser un cuadro casi, ¿cómo se llama? Un cuadro, si es exhaustivo, peor, ¿no? Porque tú no puedes hacer, no queda nada para tu creatividad, ¿no? La creatividad, para mi gusto, es esa cosa espontánea que de repente sale, ¿no? Así como el pintor pega el brochazo, a uno de repente le sale algo, y eso y por ahí está entregando la vida, ¿no? La vida, que eso es lo que hay que entregarle vida al personaje. Entonces, si tú haces un análisis, te queda como un cuadro sinóptico, llamémoslo así, no una cosa fría. Sin embargo, creo que es necesario, ¿no? Porque hay que saber algunas características del personaje que uno va a representar. Y perdona, la primera parte, la primera pregunta era ¿sobre qué? No, hago una aclaración respecto, más que el análisis del personaje, yo me refería al análisis, digamos, del actor como persona. Ir al psicólogo, hacerse análisis, conocerse interiormente para poder, digamos, desarrollar una carrera de actor. Y la segunda era respecto de en qué situaciones usted rechazaría o se ha rechazado algún papel. Bueno, yo he rechazado papeles u obras que no están de acuerdo o que están muy en contra de mi manera de pensar como persona, ¿no? Políticamente, filosóficamente, o como quieras llamar. He rechazado eso, claro. Por ahí, en algún momento, no quise hacer una obra porque hablaba sobre... en contra de los guerrilleros, de las guerrillas, ¿no? No quise hacerlo por eso, justamente, ¿no? Porque analizaba negativamente a los guerrilleros. No lo hago yo. Eso no lo hago en general, ¿no? Y por otro lado, de pronto, qué sé yo, un guión no me parece bueno o no me parece que no me gusta, no lo hago y digo que no. Y también digo que no cuando me pagan mal. Sobre todo en el último tiempo. Bravo. Oye, Ricardo, ¿Qué? Ricardo, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cómo andamos con la hora? Porque no nos vaya a ocurrir lo mismo de la sesión pasada en que estamos con se nos licencia. cortó. Ahora estamos con licencia. Para que no quede la conversación inconclusa. No. Porque a mí me parece que Lucho, bueno, pero a mí me parece que Lucho hace una síntesis absolutamente magistral de lo que es el papel del actor, tanto en el escenario como frente a una pantalla. Es decir, esta relación mágica aparentemente entre el inconsciente, el subconsciente, es decir, Jung y Freud al mismo tiempo en una síntesis distinta, diferente, que da como resultado la creación del artista. Es decir, y esto responde a una interrogante que hacíamos en el llamamiento a la conversación. El actor, su majestad el actor, ¿protagonista o instrumento? Y Lucho dice, es protagonista y es instrumento. Y es instrumento en la misma medida que es protagonista. Es decir,
la relación con la realidad. La relación de la realidad es, la realidad no existe sino en la medida que tú creas la realidad. Y en este caso el actor crea una realidad que aparentemente no es visible, pero que comienza a aparecer en la misma medida que él va desarrollando la acción dramática de la secuencia o de la escena que está interpretando. Es decir, interpreta, vive, representa a la vez y crea realidad. Yo he trabajado mucho con Lucho, afortunadamente, y quiero decir como testimonio personal que ha sido siempre una experiencia fantástica, realmente. Una experiencia apasionante. Es una delicia trabajar con él, porque es un hombre de una gran cultura, es un hombre que le gusta, como dijo antes, conversar, hablar, y entonces uno va introduciéndose en su mundo y él, a su vez, en el de uno y en el personaje que uno quiere plantear en forma muy natural, muy natural. Y Lucho decía antes, la improvisación, lo aparentemente que decía Cristian Moreno, que le resultaba incongruente lo de la improvisación. Ensayo de la improvisación. Preparar, claro, claro. Bueno, yo lo he visto, pues. Son acercamientos que va haciendo hacia una realidad profunda del personaje. Y entonces en cada ensayo va fijando, pero al mismo tiempo va agregando. Y luego va cambiando, va haciendo una nueva síntesis dialéctica hasta llegar a la toma. Y otra cosa que quiero destacar, ¿no? Que él rompe con lo que alguna vez llamamos, o mal se llama, la cuarta pared. Con la cámara él la rompe, porque actúa a los 180 grados o a los 300 grados. Actúa de espalda, actúa de frente, actúa, siempre está, o sea, dejó de actuar. Es verdad lo que decía Lucho, yo no me había fijado, y habiendo trabajado tantas veces, él entra a escena y el Lucho Alarcón desaparece. Es verdad que aparece el personaje, que está interpretado por una persona que uno conoce, que es Lucho Alarcón, que tiene la voz parecida, que tiene a lo mejor algunos gestos, que es el cuerpo, pero adentro, en el subconsciente, en lo que está entregando como reflexión emocional, ya dejó de ser Alarcón, es el personaje. Luego corta y vuelve a ser Alarcón, Lucho. Y realmente él es una fiesta verlo actuar. Porque además, yo lo he visto muy pocas veces molesto en el set. Nunca interpretando el personaje. Siempre fuera, por cosas que son molestas, que siempre ocurre, pero fuera. Pero no cuando entra en ese terreno del aquelarre sagrado, que es su oficio, que es su vocación. Lucho, ha sido fantástico todo lo que has dicho. Espero que lo tengamos grabado para poder imprimirlo y transmitirlo, porque yo estoy seguro que para nuestros alumnos y para todos, ¿no? Los que aman el cine y el arte, es una clase verdaderamente magistral lo que has hecho. Sobre todo en la anterior sesión y en esta me he quedado absolutamente cautivado realmente, porque conociéndote tanto, sin embargo, uno no te conoce nunca. O sea, va aprendiendo a conocerte, y creo que con el tiempo y los años, y aquí sí que se produce esa frase que dice la gente, que a mí no me gusta mucho, pero aquí que es como el vino, con el tiempo se va asentando y se pone mejor y más profundo. Porque es de una profundidad muy grande todo lo que has dicho, sobre todo en los últimos 10 minutos. Esta relación de la creación entre la persona, el individuo, el personaje,
la situación, el contexto histórico, la relación con el director, con los demás, que se van convirtiendo en un instrumento al servicio de un creador. Muchas gracias, Lucho, muchas gracias por todo lo que has dicho y muchas gracias sobre todo por la obra que has realizado y por lo que todavía nos toca que realizar. Nos debemos los dos otra película. Ojalá. Chao, Lucho. Muchas gracias. Oye, Luis, Gracias, aquí gracias. Muchas Luis, gracias. Muchas aquí hay otra gracias pregunta. a todos los alumnos también. Sí. Aquí hay una pregunta, disculpa, Miguel. Aquí hay Muchas otra gracias a todos, pregunta. porque las preguntas han sido muy inteligentes. Una pregunta de Juan Benítez. Luis, yo me debo alguna película de trabajar contigo. Nunca hemos trabajado juntos y me encantaría. Ahí le tengo cierta envidia a Miguel porque ha trabajado mucho contigo. Yo nunca he logrado trabajar contigo. Hay una pregunta de Juan Benítez. Juan, cuando quieras. Juan. Estoy por acá. Don Luis, mire, es una pregunta. Yo nací el año 57 y tengo entendido que en ese año usted terminó de filmar o se estrenó la película Las Tres Miradas de Kramarenko. Creo que Sí. se pronuncia así. ¿Cómo era trabajar en el cine en ese año? En el año 57, que es hace 63 años atrás. Claro. El año 57 hicimos Tres Miradas a la Calle. Yo trabajé en uno de los cuentos de esa película, que eran 3 cuentos, que se llamaba Ojos de Gato, ¿no? Era ese fue mi primer largometraje, y trabajé con Naum Kramarenko, que era mi amigo. Antes de eso empezamos haciendo fotonovelas, y me tocó hacer un personaje muy corto, que tenía una pasadita nomás, ¿no? Una pasadita y lo mataban. Fue una experiencia maravillosa, porque fue muy real, ¿no? Filmamos aquí arriba, digo aquí arriba porque yo vivo en Barnechea, aquí arriba cerca de la Rayán, un poco más abajo, en el Puente Nuevo. Y yo decía una frase que era: no me gusta nada esto de andarle dando el bajo a la gente, porque son cosas que tarde o temprano tienen que pagarse. Entonces corría y me pegaban un balazo y me mataban. Y eso fue todo mi primer largometraje. y discutí con el director inmediatamente, porque él me decía: este es un gángster malo, asesino. No puede ser, de que yo con esa frase no puede ser un asesino. No me gusta nada esto de andarle dando el bajo a la gente. Bueno, y son cosas que tarde o temprano tienen que pagarse. Y me lo pagaba inmediatamente porque me mataba. Esa fue una linda experiencia, muy buena experiencia, y estoy muy agradecido de Kramarenko. Gracias, don Luis. No hay de qué. Muy amable. Oye, Ricardo, Dime, que quiero hacerle una propuesta a Luis ahora, antes que nos vamos. Quiero hacerle una pequeña propuesta a Luis. sí. Luis, ¿me está escuchando? Sí. Oye, Lucho, el otro día tuve una conversación larga por teléfono. Los dos, en que empezamos a hablar desde tu inicio en el cine, y empezamos a hablar más allá de las películas que se hacían en Chile, de los directores que conocimos, de José Mor, de Punta Arenas, de cómo fue el desarrollo, y antes de ello, del cine chileno, de Rafael Frontaura, de Alejandro Flores. Y yo creo que te quisiera invitar para un futuro muy próximo a que hagamos una charla recordando y caminando cómo fue el desarrollo del cine chileno que nos tocó vivir y que hemos conocido desde ese tiempo hasta hoy. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, porque tengo antecedentes que se conocen poco de José Mor y de Radonich, ¿no? Antonio Radonich, que iniciaron la primera empresa cinematográfica comercial
en Punta Arenas. Hasta ahí voy a dejar. Y yo Bravo, quiero decir bravo. magnífico, yo quiero decir que yo vi filmar a José Bor. Estuve con la filmación con José Bor y luego hicimos un programa de televisión en el cual era José Bor, Arturo Godoy y yo. Y también lo dejó hasta ahí. Oye, Para que lo Yo también trabajé conversemos. con Pepe en una en una fotonovela en Concepción. Bueno, pero lo vamos a conversar después, eso. Claro, claro. abro si es que queda alguna pregunta ya en vista de la hora, porque don Luis tenía que hacer y nos concedió esta segunda oportunidad. Si hay algo más preguntas, recordarles que el próximo viernes tenemos una charla sobre fotografía, iniciación a la fotografía, el último acto de magia con nuestro profesor José Luis Arredondo, así que no se la pierdan, va a ser muy interesante. Si es que no hay más preguntas, no sé, Miguel, si sería el momento ya de empezar a despedir. No, para mí. Yo le haría una sugerencia magnífico. a la gran idea de Miguel, si pueden invertir un poco en grabar bien eso, porque va a ser un documento histórico. Va a ser un documento histórico esa conversación. Me parece, sí. La vamos a preparar bien y la vamos a grabar bien. Porque la hora y media que estuvimos hablando, o 2 horas con él, nos reímos mucho y además, decir, porque era una historia viva de todo del cine chileno. Formidable. Además, creo que él y yo hemos visto casi todo lo que se ha filmado en Chile. Esto también es un adelanto para esa conversación. Gracias por la sugerencia. Magnífica. Muy buena idea, Miguel, además que está en la línea de lo que hemos planeado de hacer con estas charlas, ¿no? De fomentar nuestra cinematografía. Bueno, así es. Vamos despidiendo entonces, Miguel, ¿te parece? Aplausos. Muchas Sí, gracias. claro. Le agradezco en nombre del instituto a todos y a todas las que estuvieron acá. Me parecieron preguntas muy sugerentes, muy inteligentes, muy atinadas y desde luego dije lo de Lucho, agradecerle muy profundamente porque fue una gran lección, una verdadera clase magistral del actor en su relación con el teatro, con el cine y con la creación. Ya, los dejamos invitados para el viernes entonces con la charla de fotografía. Muchas gracias y los esperamos el viernes sin falta. Yo apruebo. Cuídense mucho. Yo también. Gracias.